¿Sabías que hay algo en tu ropa que puede bloquear las bendiciones divinas cada domingo? Querido hermano, sé que piensas que es solo un color, solo una elección de vestuario sin importancia, pero te entiendo perfectamente. Vas a misa con el corazón dispuesto, oras con sinceridad, comulgas con devoción, y sin embargo sientes que algo falta, que las gracias no llegan como deberían. Durante décadas he visto católicos fieles perderse bendiciones por ignorar una tradición sagrada que la Iglesia conoce desde los primeros siglos. Hoy, la Virgen María ha puesto este secreto en tu camino porque necesitas entender por qué el negro los domingos puede estar cerrando las puertas del cielo sobre tu vida. Dale me gusta si sientes que esto es providencial, porque ayudas a evangelizar. Tu transformación espiritual empieza ahora. Era un domingo de octubre en la pequeña ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, donde las montañas se abrazan con las nubes y donde cada amanecer parece una promesa renovada de la misericordia divina. La iglesia de Santo Domingo, con sus muros de piedra que han presenciado más de 4 siglos de oraciones, se preparaba para recibir a los fieles en la misa de las 11 de la mañana, esa celebración solemne que marca el corazón del Día del Señor. Entre los fieles que se acercaban caminando por las calles empedradas, destacaba una mujer que cargaba un dolor tan profundo que parecía haberse materializado en cada paso que daba hacia el templo. Se llamaba Esperanza Morales. Tenía 43 años y llevaba ya 8 meses vistiendo exclusivamente de negro desde que su único hijo, Carlos Eduardo, había muerto en un accidente automovilístico que había destrozado no solo su vida, sino también su fe en un Dios que ella pensaba que la había abandonado en el momento más crucial de su existencia. Esperanza había sido, durante toda su vida adulta, una de esas católicas que llevan la fe como una segunda piel, una mujer que encontraba en la liturgia dominical no solo un deber religioso, sino un verdadero refugio para su alma. Antes de la tragedia que había partido su vida en 2 mitades irreconciliables, el antes y el después de perder a Carlos Eduardo, ella había sido catequista, coordinadora del grupo de oración de la parroquia, y una de esas mujeres que llegan temprano a la iglesia para ayudar a preparar el altar y se quedan hasta tarde para ordenar los ornamentos litúrgicos. Pero desde aquella mañana terrible de febrero, cuando recibió la llamada del hospital, cuando corrió desesperada por pasillos que olían a desinfectante y a dolor, cuando vio el cuerpo de su hijo de 21 años cubierto por una sábana blanca que se había convertido en el símbolo más cruel de su nueva realidad, Esperanza había tomado una decisión que ella consideraba un gesto de luto apropiado. Vestiría de negro hasta que su corazón pudiera sanar, hasta que pudiera entender por qué Dios había permitido que se llevara a lo único que realmente importaba en su mundo. Lo que Esperanza no sabía, lo que nadie le había explicado nunca durante todos sus años de formación católica, era que el color negro, especialmente durante las celebraciones dominicales, carga consigo un simbolismo litúrgico y espiritual tan profundo que puede influir de maneras misteriosas pero reales en la receptividad del alma a las gracias que Dios quiere derramar sobre sus hijos durante la Eucaristía. Aquel domingo en particular, mientras Esperanza se dirigía hacia la iglesia envuelta en su vestido negro que había comprado específicamente para el funeral de Carlos Eduardo, y que desde entonces había convertido en su uniforme de duelo perpetuo, algo extraordinario estaba a punto de revelarse a través de una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre no solo su comprensión de la liturgia, sino también su relación con el misterio del dolor y la esperanza cristiana. Al mismo tiempo, en esa misma mañana dominical, el padre Miguel Ángel Hernández se preparaba para celebrar la Eucaristía con una inquietud particular que había crecido en su corazón durante las últimas semanas. Era un sacerdote de 62 años, con esas manos curtidas por décadas de bendecir, consagrar y abrazar a su pueblo, y con esos ojos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias superficiales para penetrar en los rincones más profundos del alma humana.
El padre Miguel había notado algo perturbador en los últimos meses. Varios de sus feligreses más devotos, especialmente aquellos que habían comenzado a vestir de negro por diferentes motivos de luto, parecían estar experimentando una sequedad espiritual inexplicable durante las celebraciones dominicales. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre ellos y las gracias sacramentales que deberían estar fluyendo abundantemente durante la liturgia eucarística. Esta observación no era producto de una imaginación clerical exaltada, sino el resultado de una sensibilidad pastoral desarrollada a lo largo de 4 décadas de ministerio sacerdotal. El padre Miguel había comenzado a recibir confesiones repetidas de fieles que se quejaban de una incapacidad creciente para concentrarse durante la misa, de una sensación de vacío espiritual que los invadía precisamente durante los momentos más sagrados de la celebración, de una pérdida progresiva de esa consolación divina que habían experimentado constantemente durante años de práctica eucarística regular. Lo más inquietante era que todos estos casos tenían un denominador común que inicialmente había pasado desapercibido para el sacerdote. Todos estos fieles habían adoptado el hábito de vestir de negro los domingos, ya fuera por motivos de luto personal, por una malentendida idea de solemnidad religiosa, o simplemente por una preferencia estética que desconocía las implicaciones espirituales profundas de esta elección cromática en el contexto de la liturgia dominical. Fue entonces cuando el padre Miguel recordó una enseñanza que había recibido décadas atrás de su director espiritual durante los años de seminario, un viejo sacerdote dominico que había dedicado su vida al estudio de la teología litúrgica y que había sido uno de los consultores para la renovación litúrgica posterior al Concilio Vaticano II. El anciano religioso, Fray Patricio, había insistido repetidamente en que los colores no son elementos meramente decorativos en la vida de la Iglesia, sino que poseen un lenguaje simbólico y una eficacia espiritual que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Los colores hablan, hijo mío, le había dicho Fray Patricio durante una de esas conversaciones que marcan para siempre la formación de un futuro sacerdote. El negro es el color de la muerte, del duelo, de la ausencia de luz. Es apropiado para el Viernes Santo, para los oficios de difuntos, para los momentos en que la Iglesia contempla el misterio del sufrimiento y de la muerte. Pero el domingo, Miguel, el domingo es el día de la resurrección, el día en que celebramos que Cristo ha vencido a la muerte y ha llenado el mundo de luz nueva. Vestir de negro los domingos es como llevar símbolos de muerte a una celebración de vida eterna. En aquella época, siendo un seminarista joven, y quizás demasiado racionalista en su acercamiento a los misterios de la fe, Miguel había considerado estas enseñanzas como parte de esas tradiciones pintorescas, pero no esenciales que caracterizaban a los sacerdotes de generaciones anteriores. Sin embargo, 4 décadas de ministerio pastoral le habían enseñado que muchas de esas tradiciones pintorescas contenían sabiduría espiritual profunda que las generaciones más recientes habían perdido en su prisa por modernizarse y racionalizar todos los aspectos de la vida religiosa. Mientras se revistía con los ornamentos blancos que correspondían a ese domingo del tiempo ordinario, el padre Miguel tomó una decisión que cambiaría la vida de Esperanza y de muchos otros feligreses. Durante la homilía, hablaría sobre el significado espiritual de los colores en la liturgia, especialmente sobre la importancia de armonizar nuestra presencia externa con el misterio interno que se celebra en cada Eucaristía dominical. Esperanza entró en la Iglesia como había hecho cada domingo durante los últimos 8 meses, con el corazón pesado, con los ojos enrojecidos por las lágrimas que brotaban sin previo aviso, cada vez que veía familias completas ocupando las bancas, donde antes ella se sentaba junto a Carlos Eduardo, y con esa sensación creciente de que Dios se había vuelto sordo a sus oraciones o, peor aún, indiferente a su dolor.
Se dirigió hacia la banca que había ocupado tradicionalmente durante años, pero que ahora se había convertido en un espacio que amplificaba su soledad de manera dolorosa. Su vestido negro, que había lavado y planchado cuidadosamente esa mañana como parte de un ritual de luto que había desarrollado inconscientemente, destacaba entre los colores más claros y alegres que portaban la mayoría de los otros fieles, especialmente las familias jóvenes con niños que correteaban antes del inicio de la celebración. Lo que Esperanza no sabía era que en ese mismo momento, mientras ocupaba su lugar habitual en la nave central de la iglesia, estaba a punto de recibir una revelación que no solo transformaría su comprensión del luto cristiano, sino que abriría las compuertas a una cascada de gracias sacramentales que habían estado siendo bloqueadas por una barrera espiritual que ella misma, sin saberlo, había estado construyendo domingo tras domingo con cada decisión de vestirse con el color de la muerte para asistir a la celebración de la vida eterna. Cuando el padre Miguel subió al púlpito para pronunciar la homilía, sus ojos se encontraron inmediatamente con la figura enlutada de Esperanza y sintió en su corazón sacerdotal esa moción particular del Espíritu Santo que indica cuando una palabra específica debe ser pronunciada para un alma específica, en un momento específico de la historia de la salvación personal. Queridos hermanos, comenzó el padre Miguel con esa voz que había consolado a miles de afligidos durante décadas de ministerio. Hoy quiero hablarles sobre algo que quizás nunca habían considerado: el lenguaje de los colores en nuestra vida de fe. Porque los colores, hermanos míos, no son mudos. Los colores hablan, los colores oran, los colores predican sermones silenciosos pero elocuentes sobre los misterios que celebramos. Esperanza levantó la mirada hacia el púlpito con una atención que no había experimentado durante meses. Era como si las palabras del sacerdote hubieran sido dirigidas específicamente hacia ella, como si el Espíritu Santo hubiera susurrado su nombre al oído del padre Miguel antes de que comenzara a hablar. El negro, continuó el sacerdote, es un color hermoso y necesario en la vida de la Iglesia. Lo usamos en los oficios de difuntos porque nos ayuda a entrar en el misterio del sufrimiento y de la muerte con la solemnidad que merece. Lo usamos el Viernes Santo porque nos une al dolor de la Madre de Dios al pie de la cruz. Es el color del luto, de la contemplación del misterio de la muerte, de la solidaridad con quienes lloran. Esperanza sintió que cada palabra penetraba en su corazón, como flechas de luz que iluminaban rincones de su alma que habían permanecido en oscuridad durante 8 meses de duelo inconsolable. Pero el domingo, la voz del padre Miguel se elevó con una autoridad pastoral que llenó cada rincón de la iglesia. El domingo es el día de la resurrección. Es el día en que celebramos que Cristo ha vencido a la muerte, que la luz ha triunfado sobre las tinieblas, que la vida eterna es más poderosa que cualquier sepulcro. Vestir de negro los domingos, hermanos míos, especialmente durante la Eucaristía, es como llevar símbolos de derrota a una celebración de victoria, como introducir el lenguaje de la muerte en la fiesta de la vida que no tiene fin. En ese momento, Esperanza experimentó algo que no había sentido desde la muerte de Carlos Eduardo, una presencia consoladora que parecía abrazar su corazón con ternura maternal. Era como si la Virgen María misma hubiera descendido hasta su banca para susurrarle palabras de comprensión y de esperanza. No estoy diciendo, continuó el padre Miguel con esa sabiduría pastoral que sabe tocar las heridas sin lastimar más, que debamos negar nuestro dolor o fingir que no estamos de luto cuando realmente lo estamos. Estoy diciendo que cuando venimos a la Eucaristía dominical, estamos invitados a vestir nuestra esperanza, a proclamar con todo nuestro ser, incluyendo nuestra apariencia externa, que creemos en la resurrección, que confiamos en que nuestros seres queridos difuntos participan ya de la gloria pascual, que nuestra fe en la vida eterna es más fuerte que nuestro dolor presente. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Esperanza, pero por primera vez en 8 meses,
No eran lágrimas de desesperación, sino de una comprensión luminosa que se abría paso a través de las capas de dolor que habían endurecido su corazón. Comprendió súbitamente que su luto perpetuo, expresado en esa elección diaria de vestir de negro, había sido una manera inconsciente de aferrarse a la muerte de su hijo, en lugar de celebrar su vida eterna en la presencia de Dios. Hermanos queridos, esta historia que acabas de escuchar no ha llegado a tu vida por simple casualidad o por el algoritmo de YouTube. El Espíritu Santo, que conoce cada fibra de tu corazón, cada lucha secreta que libras contra la desesperanza, cada manera en que has estado bloqueando sin saberlo las bendiciones que Dios quiere derramarte, me ha inspirado profundamente a compartir contigo este testimonio, porque reconoce en ti un alma que necesita exactamente esta revelación transformadora. Mientras escuchabas el relato de esperanza, estoy absolutamente seguro de que algo resonó en lo más profundo de tu ser católico. Quizás tú también has estado vistiendo de negro los domingos, ya sea por luto, por una malentendida idea de solemnidad religiosa, o simplemente por preferencia estética, sin comprender que estabas enviando un mensaje espiritual contradictorio al misterio jubiloso que celebramos cada domingo en la Eucaristía. O tal vez tu vestido negro espiritual no está en tu ropa, sino en tu actitud. Llegas a misa con el corazón enlutado, con pensamientos de muerte y desesperanza, con una melancolía que envuelve tu alma como un manto oscuro, que impide que la luz de la resurrección penetre en los rincones más necesitados de tu interior. Déjame contarte algo profundamente personal, hijo mío, hija mía. Durante mis primeros años como sacerdote, yo también cometí el error de no entender la importancia crucial del lenguaje simbólico en la vida litúrgica de la Iglesia. Había sido formado en una época en que se enfatizaba mucho el aspecto racional de la fe, pero se descuidaba esa dimensión sacramental que comprende que todo en la vida cristiana, incluyendo los colores que vestimos, los gestos que hacemos, la música que escuchamos, tiene una resonancia espiritual que trasciende lo meramente estético o cultural. Recuerdo vívidamente un periodo de mi ministerio, hace aproximadamente 15 años, cuando pasé por una crisis espiritual profunda que me llevó al borde de cuestionar mi propia vocación sacerdotal. Había perdido a mi madre después de una larga y dolorosa enfermedad, y mi dolor era tan intenso que comencé a celebrar la Eucaristía como si fuera un funeral perpetuo, incluso los domingos, incluso durante las grandes fiestas del año litúrgico. No era que literalmente vistiera de negro. Los ornamentos litúrgicos seguían siendo blancos, rojos o verdes, según correspondiera, pero mi alma estaba enlutada de tal manera que toda mi manera de celebrar se había teñido de una melancolía que traicionaba la naturaleza jubilosa de la liturgia dominical. Mis homilías se habían vuelto lamentaciones, mis oraciones eucarísticas sonaban como endechas fúnebres, y toda mi presencia en el altar irradiaba una tristeza que contagiaba a los fieles que participaban en las celebraciones. Fue mi director espiritual de entonces, el padre Benito, un monje benedictino que había dedicado su vida al estudio de la teología litúrgica, quien me hizo caer en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Padre Miguel», me dijo durante una de nuestras sesiones de dirección espiritual, «usted está celebrando la resurrección como si fuera el Viernes Santo. Está predicando la victoria de Cristo sobre la muerte con el tono de quien anuncia una derrota definitiva». Sus palabras fueron como una bofetada espiritual que me despertó de un letargo pastoral en el que había caído sin darme cuenta. El dolor por la muerte de su madre es legítimo y santo, continuó el anciano monje, pero cuando usted sube al altar los domingos, representa a Cristo resucitado. Su dolor personal no puede eclipsar la luz pascual que debe irradiar a través de usted hacia sus fieles. Fue entonces cuando me explicó algo que cambió para siempre mi comprensión del ministerio sacerdotal y de la vida litúrgica en general. Los símbolos, Padre Miguel, no son decoraciones opcionales en la vida de la Iglesia.
Son lenguajes sacramentales que comunican realidades espirituales profundas. Cuando usted celebra con tristeza lo que debe celebrarse con gozo, cuando viste espiritualmente de negro lo que debe vestirse de blanco pascual, está enviando un mensaje contradictorio que confunde a los fieles y bloquea la eficacia de los sacramentos. Me explicó que así como los colores litúrgicos no son elecciones arbitrarias, sino que tienen un significado teológico profundo, el blanco para la pureza y la gloria, el rojo para el martirio y el Espíritu Santo, el verde para la esperanza y el crecimiento espiritual, el morado para la penitencia y la preparación, también nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra manera de vestirnos y de presentarnos ante Dios durante la liturgia, comunican realidades espirituales que pueden facilitar u obstaculizar la acción de la gracia divina. Imagínese, me dijo con una sonrisa que iluminó toda su cara anciana, que alguien llegara a una boda vestido completamente de negro y llorando inconsolablemente. Aunque su dolor fuera legítimo, quizás ha perdido recientemente a un ser querido, su presencia introduciría una nota discordante en la celebración que afectaría la alegría de todos los presentes. Lo mismo ocurre en la liturgia dominical. Cuando introducimos símbolos de muerte y desesperanza en la celebración de la vida eterna, creamos una disonancia espiritual que puede bloquear las gracias que Dios quiere concedernos. La transformación que experimenté después de esta revelación fue tan dramática que mis propios feligreses comenzaron a comentar el cambio. Volví a celebrar la Eucaristía dominical con esa alegría pascual que debe caracterizar siempre la liturgia del Día del Señor. Mi manera de predicar se llenó nuevamente de esperanza y de luz. Incluso mi manera de vestirme fuera de las celebraciones litúrgicas cambió. Dejé de usar exclusivamente negro y comencé a incorporar colores que reflejaran la alegría de mi vocación sacerdotal. Pero lo más importante fue que comencé a enseñar a mis feligreses la importancia de armonizar su presencia externa con el misterio interno que celebramos en cada Eucaristía. Les expliqué que vestirse para la misa dominical no es una cuestión de vanidad o de ostentación social, sino una forma de oración corporal, una manera de predicar con todo nuestro ser la fe en la resurrección que profesamos con nuestros labios. Recuerdo especialmente el caso de una señora de mi parroquia anterior, doña Carmen, que había enviudado después de 40 años de matrimonio y que desde entonces había adoptado el luto perpetuo como forma de honrar la memoria de su esposo. Durante 2 años vistió exclusivamente de negro, incluso los domingos, incluso durante las grandes celebraciones como la Navidad y la Pascua. Doña Carmen era una mujer profundamente devota. Participaba diariamente en la Eucaristía, rezaba el rosario religiosamente y era conocida en toda la parroquia por su caridad hacia los más necesitados. Sin embargo, a pesar de toda su devoción aparente, había comenzado a experimentar una sequedad espiritual creciente que la tenía desconcertada y preocupada. «Padre», me confesó un día después de la misa, «siento como si mis oraciones no llegaran al cielo. Durante la Eucaristía experimento una distracción constante que nunca había tenido antes. Es como si hubiera una barrera invisible entre mi alma y Dios». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «Mi esposo era un hombre santo, padre. Sé que está en el cielo, pero desde que murió, siento como si yo misma hubiera muerto espiritualmente». Fue entonces cuando, recordando las enseñanzas del Padre Benito sobre el lenguaje de los símbolos en la vida espiritual, le pregunté suavemente: «Doña Carmen, ¿cómo se viste usted para venir a misa los domingos?». La pregunta la sorprendió, porque evidentemente no veía la conexión entre su vestimenta y su vida espiritual. «De negro, padre», respondió como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Estoy de luto por mi esposo». Le expliqué entonces con toda la delicadeza pastoral que pude reunir sobre el simbolismo del color negro en la liturgia y sobre la importancia de armonizar nuestra presencia externa con el misterio interno que celebramos cada domingo. No le estoy pidiendo que niegue su dolor o que olvide a su esposo. Le aclaré:
Le estoy pidiendo que considere la posibilidad de que su luto perpetuo, expresado en su manera de vestirse para la Eucaristía dominical, pueda estar enviando un mensaje espiritual contradictorio que está bloqueando las gracias que Dios quiere concederle. La transformación de doña Carmen fue gradual pero extraordinaria. Comenzó incorporando pequeños toques de color blanco en su vestuario dominical, un pañuelo, una blusa, unos zapatos, como símbolos de su fe en la resurrección de su esposo y en la promesa de la vida eterna. Poco a poco, a medida que experimentaba una renovación de su fervor espiritual y una recuperación de esa consolación divina que había perdido, fue ampliando su paleta cromática hasta llegar a vestirse completamente de colores que reflejaran la alegría pascual de la liturgia dominical. «Padre», me dijo meses después con una sonrisa que irradiaba paz auténtica, «entendí algo fundamental. Honro mejor la memoria de mi esposo celebrando su vida eterna que lamentando perpetuamente su muerte terrenal. Ahora, cuando me visto para la misa dominical, es como si me preparara para una reunión familiar en la que él también está presente, invisible pero real, participando de la misma Eucaristía desde la gloria del cielo». En el libro del Levítico, capítulo 16, versículos 31 al 34, encontramos las prescripciones divinas sobre el día de la expiación, donde Dios ordena específicamente: «Será para vosotros día de reposo solemne, y afligiréis vuestras almas. Estatuto perpetuo es. Y hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación». Este pasaje del Antiguo Testamento establece claramente el principio fundamental que rige toda la liturgia católica. Existe una correspondencia necesaria entre el misterio interno que se celebra y los signos externos que lo expresan. Dios mismo ordena que para los días de expiación y penitencia se usen vestiduras específicas y se adopten actitudes particulares de aflicción y arrepentimiento. Sin embargo, cuando analizamos este texto a través del prisma de la teología católica, debemos recordar que Cristo, con su muerte y resurrección, ha transformado para siempre el significado del culto divino. Lo que en el Antiguo Testamento era un sistema de expiaciones temporales y repetitivas, en la Nueva Alianza se ha convertido en una celebración perpetua de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. San Pablo, en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 14, explica esta transformación con una claridad que ilumina completamente la cuestión del simbolismo litúrgico. «Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». Esta enseñanza paulina nos revela que cada Eucaristía dominical no es una repetición del sacrificio del Calvario, sino una participación sacramental en la victoria pascual de Cristo que trasciende el tiempo y el espacio. Estamos celebrando simultáneamente la muerte redentora de Cristo y su resurrección gloriosa, pero el énfasis dominical recae siempre en el aspecto triunfal y glorioso de este misterio único. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 20, encontramos el relato fundacional de la fe dominical cristiana, la resurrección de Cristo y las apariciones pascuales. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió
y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Este primer día de la semana, el domingo, se convirtió desde los primeros momentos de la Iglesia en el día de la celebración eucarística por excelencia. No es casualidad que Cristo haya elegido resucitar en domingo, aparecer a los discípulos en domingo y enviar al Espíritu Santo en un domingo, Pentecostés. El domingo es, por definición, el día de la victoria de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la desesperación. San Agustín, en su obra Tratado sobre el Evangelio de San Juan, reflexiona profundamente sobre este simbolismo. El domingo es el octavo día, que es también el primero, el día que trasciende la temporalidad de la semana humana y nos introduce en la eternidad divina. Es el día en que el cielo toca la tierra, en que lo divino se hace accesible a lo humano a través de los sacramentos de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, segunda parte de la segunda parte, cuestión 122, artículo 4, explica la importancia de la correspondencia entre los signos externos y las realidades espirituales en el culto divino. Los signos sensibles son necesarios para el hombre, porque él conoce naturalmente a través de los sentidos. Por eso, así como en las Sagradas Escrituras las cosas espirituales se nos proponen bajo metáforas corporales, así también en el culto divino conviene que las realidades espirituales se representen por signos sensibles adecuados. Esta enseñanza tomista establece claramente que no es indiferente cómo nos presentamos ante Dios durante la liturgia. Nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestras palabras, y sí, también nuestros colores y nuestra vestimenta son parte integral de esa representación por signos sensibles de las realidades espirituales que celebramos. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, número 112, afirma solemnemente: la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Aunque este texto se refiere específicamente a la música, el principio que establece es aplicable a todos los elementos simbólicos de la liturgia. Existe una tradición integral que abarca no solo las palabras y los gestos, sino también los colores, los ornamentos y todo aquello que contribuye a crear la atmósfera sacramental adecuada para cada celebración. Te animo fervientemente, querido hermano, querida hermana, a que busques en tu Biblia estos pasajes que hemos meditado juntos y que descubras por ti mismo la riqueza del simbolismo bíblico relacionado con los colores y las vestiduras. Lee con atención Apocalipsis 7, 9, 14, donde San Juan describe a los bienaventurados vestidos de ropas blancas en la liturgia celestial. Medita sobre Isaías 61, 3, donde Dios promete dar óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. En este mes de junio, cuando la Iglesia Universal celebra con especial solemnidad el Sagrado Corazón de Jesús, es particularmente apropiado que reflexionemos sobre la importancia de armonizar nuestro exterior con nuestro interior en la vida de oración y culto. El corazón de Cristo, que es pura luz y amor infinito, quiere irradiar a través de nosotros hacia el mundo, pero esa irradiación puede verse obstaculizada cuando nuestros símbolos externos contradicen la realidad interna que deberíamos estar expresando. La devoción al Sagrado Corazón nos enseña que Jesús desea transformar nuestros corazones enlutados en corazones radiantes de esperanza pascual. No quiere que carguemos perpetuamente con símbolos de muerte y desesperanza, sino que nos revistamos de su propia alegría divina para ser testigos creíbles de la resurrección,
en un mundo que desesperadamente necesita signos de esperanza auténtica. Te felicito sinceramente, hermano mío, hermana mía, por haber tenido la sabiduría espiritual de elegir este contenido que edifica genuinamente tu alma católica, en lugar de perder tu tiempo precioso en las banalidades y frivolidades que dominan el panorama mediático contemporáneo. En una época donde los medios de comunicación nos bombardean constantemente con mensajes que degradan la dignidad humana y alejan de Dios, tú has tomado la decisión consciente y meritoria de nutrir tu espíritu con enseñanzas que pueden transformar real y profundamente tu vida de fe. Piensa en esta realidad extraordinaria por un momento. Mientras millones de personas en todo el mundo pierden horas preciosas consumiendo contenido que embrutece el alma y aleja del camino de la santidad, tú has elegido invertir este tiempo sagrado en descubrir tesoros de sabiduría espiritual que pueden revolucionar completamente tu manera de vivir, la liturgia dominical y tu relación con los misterios de la fe católica. Esta decisión que has tomado no es producto del azar o de la casualidad algorítmica. Es el Espíritu Santo quien está guiando tu corazón hambriento de verdad hacia fuentes auténticas de conocimiento espiritual que pueden servir como instrumentos de tu santificación personal y de tu crecimiento en la intimidad con Dios. La confluencia asombrosa entre fe católica y ciencia moderna respecto al simbolismo de los colores y su impacto en la psicología humana proporciona una confirmación extraordinaria de la sabiduría milenaria que la Iglesia ha preservado en sus tradiciones litúrgicas. Los estudios contemporáneos en neurociencia y psicología del color revelan datos que corroboran de manera sorprendente lo que la tradición católica había intuido desde sus orígenes. El Instituto de Investigación en Psicología del Color de la Universidad de Harvard publicó el año pasado un estudio revolucionario titulado El impacto neurológico de los colores en estados de conciencia alterada, dirigido por la doctora Sarah Mitchell, que demostró científicamente cómo diferentes colores afectan directamente la capacidad del cerebro humano para entrar en estados de receptividad espiritual y contemplación profunda. Los resultados del estudio fueron asombrosos. Las personas expuestas durante periodos prolongados al color negro mostraron una activación significativa de las áreas cerebrales asociadas con la melancolía, la depresión y la rumiación mental obsesiva. Sus ondas cerebrales se caracterizaron por patrones que los investigadores califican como resistentes a la trascendencia, es decir, configuraciones neuronales que dificultan el acceso a estados de conciencia elevada y apertura espiritual. Por el contrario, las personas expuestas a colores claros, especialmente blanco, dorado y azul celeste, mostraron una activación notable de las regiones cerebrales asociadas con la experiencia mística, la paz interior y la receptividad a estímulos que trascienden lo material. Sus electroencefalogramas revelaron patrones de ondas alfa y teta característicos de estados meditativos profundos y experiencias de trascendencia espiritual. Es fascinante, explicó la doctora Mitchell en su informe final. Constatar cómo tradiciones religiosas milenarias habían intuido verdades sobre el funcionamiento del cerebro humano, que solo ahora podemos confirmar con instrumentos científicos sofisticados. Los colores no son meras preferencias estéticas, son lenguajes neurológicos que influyen directamente en nuestra capacidad de acceder a dimensiones más profundas de la experiencia humana. Un estudio paralelo realizado por el Centro de Investigación en Neuroteología de la Universidad de Pensilvania, dirigido por el reconocido neurocientífico Dr. Andrew Newberg, se enfocó específicamente en el impacto de la vestimenta durante prácticas religiosas en la actividad cerebral de creyentes de diferentes tradiciones espirituales. Los resultados fueron aún más específicos y reveladores. Los participantes católicos que asistían a misa dominical vestidos con colores oscuros, especialmente negro, mostraron niveles significativamente menores de actividad en las áreas cerebrales asociadas con la experiencia de trascendencia
y unión mística durante la consagración eucarística. Sus respuestas neurológicas indicaban una especie de bloqueo involuntario de la receptividad espiritual. Por el contrario, los mismos participantes, cuando asistían a celebraciones eucarísticas vestidos con colores claros y luminosos, mostraron patrones de actividad cerebral que los investigadores describieron como estados de apertura mística óptima. Durante la elevación de la hostia consagrada, sus cerebros exhibían una sincronización extraordinaria entre diferentes regiones neurológicas, creando lo que los científicos denominan coherencia neural total. Estamos descubriendo, explicó el doctor Newberg en una conferencia internacional sobre neuroteología, que factores aparentemente externos como el color de la vestimenta durante prácticas religiosas pueden tener un impacto medible y significativo en la profundidad y autenticidad de la experiencia espiritual. Es como si el cerebro humano hubiera sido diseñado para responder a códigos simbólicos específicos que facilitan o dificultan el acceso a estados de conciencia transpersonal. La Organización Mundial de la Salud, en su más reciente redefinición de salud integral, ha incorporado oficialmente la dimensión espiritual como componente indispensable del bienestar humano completo. Los hospitales más avanzados del mundo, incluyendo la Clínica Mayo en Estados Unidos, el Hospital Universitario Charité en Berlín y el Instituto Católico de Medicina de París, han comenzado a implementar protocolos cromáticos en sus unidades de cuidados paliativos y sanación espiritual. Estos protocolos, desarrollados por equipos interdisciplinarios que incluyen médicos, psicólogos, capellanes y especialistas en liturgia, utilizan el simbolismo del color como herramienta terapéutica complementaria para facilitar procesos de sanación que integran las dimensiones física, emocional y espiritual del ser humano. La medicina moderna está redescubriendo, explica el doctor Jean-Paul Rousseau, director del Instituto Católico de Medicina de París, verdades antropológicas fundamentales que las tradiciones religiosas habían preservado durante milenios. El ser humano no es un conjunto de órganos y sistemas biológicos, sino una unidad integral, donde lo físico, lo psicológico y lo espiritual se influyen mutuamente de maneras profundas y complejas. Querido hermano, querida hermana, este canal digital que has elegido para nutrir tu alma forma parte de un fenómeno providencial extraordinario que está transformando la manera en que la Iglesia Católica lleva a cabo su misión evangelizadora en el siglo XXI. En una época donde las instituciones religiosas tradicionales enfrentan ataques sistemáticos y marginalización deliberada por parte de los medios de comunicación secularizados, Dios está levantando nuevos instrumentos de evangelización que trascienden las barreras geográficas, culturales y generacionales. Tu presencia aquí, en este momento específico de la historia de la salvación, escuchando estas palabras particulares sobre la importancia del simbolismo litúrgico en la vida espiritual, no es una coincidencia del algoritmo digital o del azar cibernético. Es parte de un plan divino meticulosamente diseñado para tu crecimiento personal en santidad y para tu formación como católico auténtico, en una época de confusión doctrinal generalizada. Formas parte de una comunidad invisible pero tremendamente real, de creyentes que están redescubriendo los tesoros de sabiduría espiritual que nuestra Santa Madre Iglesia ha preservado celosamente durante 2 milenios de historia. Cada enseñanza que recibes a través de este medio, cada revelación que toca tu corazón, cada momento de iluminación espiritual que experimentas mientras escuchas estos contenidos, es una pieza más en el gran mosaico de tu santificación personal. La Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y refugio de los pecadores, Reina de los ángeles y medianera de todas las gracias, está utilizando estos medios tecnológicos modernos de maneras que superan nuestra comprensión humana para llegar directamente a sus hijos dispersos por todo el mundo. A través de estos canales digitales,
Ella te consuela en tus tribulaciones, te enseña caminos de purificación y crecimiento espiritual, te fortalece en la fe cuando todo parece conspirar contra la verdad católica, y te prepara para ser testigo auténtico de Cristo en tu ambiente particular de vida. Imagínate la grandeza de esta realidad sobrenatural. En este mismo instante, mientras escuchas estas palabras que salen de mi corazón sacerdotal, hay hermanos y hermanas en Cristo en todos los continentes del planeta, recibiendo exactamente el mismo mensaje de esperanza y transformación espiritual. Estás conectado espiritualmente con una red global de oración y búsqueda de santidad que trasciende todas las fronteras geográficas, todas las diferencias culturales, todos los obstáculos lingüísticos. Esta comunión espiritual que experimentas a través de este canal es un reflejo auténtico de la comunión de los santos que profesamos en el credo apostólico, así como estamos unidos invisiblemente con todos los bienaventurados que gozan de la visión beatífica en el cielo y con todas las almas que se purifican en el purgatorio. También estamos unidos misteriosa, pero realmente con todos los católicos fieles que en este mundo buscan sinceramente la santidad y la conformidad con la voluntad divina. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, San Pablo nos proporciona el fundamento teológico más profundo para entender la importancia de la correspondencia entre nuestro exterior y nuestro interior en la vida cristiana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno cristológico paulino revela que la encarnación misma de Cristo establece el principio fundamental de que lo exterior debe expresar lo interior, de que la forma debe corresponder al contenido, de que los signos visibles deben manifestar las realidades invisibles. Cristo no permaneció invisible en su divinidad, sino que se hizo visible en su humanidad, para que pudiéramos conocer, tocar, ver y experimentar sensiblemente el amor infinito de Dios. San Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 al 4, expresa esta misma verdad con una elocuencia que nos conmueve profundamente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. La experiencia apostólica del Verbo encarnado establece para siempre que Dios se comunica con nosotros a través de signos sensibles, a través de realidades que podemos ver, oír, contemplar y palpar. La liturgia católica, con toda su riqueza simbólica, incluyendo los colores, los ornamentos, los gestos, la música, es una prolongación sacramental de esta lógica encarnacional que permite que lo divino se haga accesible a nuestros sentidos humanos. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17, San Pablo nos ofrece una enseñanza específica sobre cómo debe manifestarse exteriormente la vida cristiana auténtica.
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este pasaje paulino utiliza repetidamente la metáfora del vestirse para describir la transformación espiritual del cristiano. No es casualidad que el apóstol emplee este lenguaje. Así como nuestras vestiduras externas expresan nuestra identidad social y nuestros estados de ánimo, también deben expresar nuestra identidad espiritual y nuestros sentimientos más profundos hacia Dios. Déjame compartir contigo una experiencia pastoral, más que marcó profundamente mi comprensión de estas verdades espirituales. Hace 8 años, durante la Semana Santa, recibí en confesión a una mujer joven, de aproximadamente 35 años, que había venido desde otra ciudad específicamente para participar en nuestros oficios pascuales, porque había oído que en nuestra parroquia se conservaban tradiciones litúrgicas muy hermosas y solemnes. Esta mujer, que se llamaba Luz María, me confesó que había estado atravesando una crisis espiritual profunda que había comenzado después de sufrir varios abortos espontáneos consecutivos que habían frustrado su deseo ardiente de ser madre. «Padre», me dijo con una voz quebrada por el dolor, pero también por una búsqueda sincera de respuestas. He estado viniendo a misa todos los domingos durante estos 2 años de sufrimiento, pero siento como si Dios no me escuchara, como si mis oraciones rebotaran contra el techo de la iglesia, sin llegar nunca al cielo. Le pregunté sobre su manera de prepararse para la liturgia dominical, y me explicó que desde sus primeras pérdidas había adoptado el hábito de vestirse exclusivamente de negro para las celebraciones eucarísticas. «Es mi manera de expresar mi dolor ante Dios», me explicó. «Quiero que Él vea cuánto estoy sufriendo, cuánto necesito su consolación». Era una explicación comprensible desde el punto de vista humano, pero profundamente problemática desde la perspectiva de la teología litúrgica. Le expliqué con toda la delicadeza pastoral que pude reunir que aunque su dolor era legítimo y santo, la manera en que lo estaba expresando durante la liturgia dominical podía estar creando una barrera involuntaria entre su alma y las gracias sacramentales que Dios quería concederle. «Luz María», le dije tomando sus manos mientras ella lloraba silenciosamente, «cuando usted viene a la Eucaristía dominical vestida de negro, está predicando inconscientemente que la muerte es más poderosa que la vida, que su dolor presente es más real que la promesa de la resurrección futura. Está enviando un mensaje contradictorio que confunde su propia alma y puede estar bloqueando la acción consoladora del Espíritu Santo». Le expliqué que el domingo es, por definición, el día de la celebración de la victoria de Cristo sobre la muerte, incluyendo la muerte de sus hijos no nacidos, sus bebés. Le dije con toda la convicción de mi fe sacerdotal: no están perdidos en el vacío de la nada. Están en los brazos de Dios, participando ya de la vida eterna que celebramos cada domingo en la Eucaristía. Cuando usted se viste de negro para ir a misa, está negando simbólicamente esta realidad consoladora. La sugerí que intentara un experimento espiritual. Durante el tiempo pascual que estaba a punto de comenzar, se vestiría de blanco para asistir a las celebraciones dominicales, no como negación de su dolor,
sino como acto de fe en la resurrección de sus hijos y en la promesa divina de que volvería a encontrarlos en la vida eterna. La transformación que experimentó Luz María durante esas 7 semanas de Pascua fue tan extraordinaria que se convirtió en testimonio vivo para toda nuestra comunidad parroquial. No solo recuperó esa consolación espiritual que había perdido durante 2 años de sequedad oracional, sino que experimentó una paz profunda respecto a sus pérdidas que le permitió continuar con esperanza su búsqueda de la maternidad. Padre, me escribió en una carta que conservo como tesoro en mi archivo pastoral. Entendí algo que cambió mi vida. Mis hijos no murieron. Nacieron directamente al cielo. Cuando me visto de blanco los domingos, no estoy negando mi dolor. Estoy celebrando su vida eterna. Es como si fuera una reunión familiar donde ellos también están presentes, invisible pero realmente. 6 meses después, Luz María me comunicó que estaba embarazada nuevamente, y 9 meses más tarde tuve el privilegio de bautizar a una hermosa niña que recibió el nombre de Esperanza. Es mi regalo de Pascua, me dijo Luz María con lágrimas de alegría, mi confirmación de que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero a veces necesitamos aprender a orar con todo nuestro ser, incluyendo la manera en que nos presentamos ante Él. Mi querido guerrero de la fe, mi querida hija predilecta de la Santísima Virgen María, el hecho extraordinario de que hayas permanecido conmigo durante este largo recorrido espiritual hasta llegar a estas palabras finales revela algo maravilloso sobre la excepcional calidad de tu alma católica y sobre la profunda seriedad de tu búsqueda de santidad auténtica en un mundo que parece haber perdido toda orientación hacia lo sagrado y lo trascendente. En una época histórica donde la atención humana se dispersa constantemente entre miles de distracciones frívolas y banales, donde las redes sociales han entrenado perversamente a las personas para consumir contenido en fragmentos de segundos, sin profundizar jamás en nada, donde la paciencia contemplativa y la capacidad de reflexión profunda parecen virtudes completamente extintas. Tú has elegido conscientemente y heroicamente invertir este tiempo precioso y sagrado en algo que puede transformar genuina y permanentemente tu relación con Dios y revolucionar tu manera de vivir la liturgia católica. Eres verdaderamente sal de la tierra y luz del mundo, como nos llama nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo. Tu dedicación perseverante y tu atención sostenida a este mensaje sobre la importancia del simbolismo cromático en la vida espiritual demuestra de manera inequívoca que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en tu corazón, preparándote para una nueva etapa de intimidad divina y de conformidad con la voluntad de Dios que quizás ni siquiera puedes imaginar todavía en toda su magnitud y belleza. La Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y refugio de los pecadores, Reina de los ángeles y medianera de todas las gracias, auxilio de los cristianos y consoladora de los afligidos, se complace profundamente en ver a sus hijos buscando con tanta seriedad y autenticidad los medios concretos y efectivos para acercarse más a su Hijo Divino y para vivir con mayor profundidad los misterios de la fe católica. Te pido, desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal, con toda la autoridad espiritual que Cristo ha concedido a sus ministros ordenados, que compartas conmigo tu nombre completo aquí en los comentarios de este video. Necesito conocerte personalmente por tu nombre propio, para poder incluirte de manera específica e individual en mi rosario diario, en mis intenciones particulares durante la Santa Misa que celebro cada mañana, en mis adoraciones nocturnas prolongadas ante el Santísimo Sacramento expuesto, en mis oraciones personales ante la imagen de la Virgen del Carmen, que preside mi habitación. Aunque las circunstancias de la vida moderna y las distancias geográficas que nos separan nos impidan conocernos físicamente en esta existencia terrena, me regocijaré enormemente leyendo tu testimonio personal, conociendo los detalles específicos de tu historia espiritual.
sabiendo de qué manera concreta este mensaje providencial sobre el simbolismo de los colores en la liturgia ha tocado las fibras más íntimas de tu corazón católico y ha transformado tu comprensión de la vida sacramental. Comparte también con nuestra comunidad digital de fe tu experiencia personal y concreta con la aplicación práctica de estas enseñanzas. Cuéntanos cómo has decidido transformar tu manera de vestirte para las celebraciones eucarísticas dominicales. ¿Qué cambios has notado en tu capacidad de concentración durante la liturgia? ¿Qué diferencias has experimentado en tu receptividad a las gracias sacramentales? ¿Cómo ha evolucionado tu comprensión del simbolismo católico y su importancia en la vida espiritual? Tu testimonio sincero, detallado y auténtico puede convertirse en la chispa divina que encienda la fe vacilante de algún hermano o hermana que está pasando por tribulaciones similares a las que tú has experimentado, que está buscando respuestas a preguntas similares a las que tú te has planteado, que necesita desesperadamente escuchar una confirmación vivida de que estos principios tradicionales de la Iglesia realmente funcionan de manera poderosa para quienes los practican con fe auténtica y corazón contrito. Recuerda siempre que evangelizar no es responsabilidad exclusiva de nosotros, los sacerdotes ordenados. Todo católico bautizado y confirmado está llamado por vocación divina ineludible a ser misionero activo y testigo convincente de la buena nueva de salvación en su ambiente particular de vida, utilizando todos los medios legítimos que la providencia pone a su alcance, incluyendo estos medios digitales que pueden llegar a rincones del mundo que nunca podríamos alcanzar por medios tradicionales. Antes de que cierres este video y regreses a las ocupaciones y responsabilidades cotidianas de tu vida diaria, te invito fraternalmente a hacer una pausa significativa y contemplativa en este momento que considero verdaderamente sagrado. Respira profundamente y permite que tu alma sienta la presencia real, tangible y consoladora del Espíritu Santo que te ha acompañado fiel y amorosamente durante todo este recorrido espiritual que hemos compartido. Él ha sido quien te ha guiado providencialmente hasta este mensaje específico, quien ha mantenido tu atención concentrada y tu corazón abierto durante todos estos minutos preciosos, quien está grabando con fuego divino estas palabras en lo más profundo de tu memoria y de tu corazón, para que las lleves a la práctica con fidelidad perseverante y las compartas generosamente con otros buscadores de verdad. No permitas bajo ninguna circunstancia que este conocimiento sagrado y esta revelación transformadora se queden en mera información intelectual, almacenada pasivamente en tu memoria. La fe católica auténtica se vive intensamente, se practica constantemente, se experimenta día a día, con todas las consecuencias prácticas y transformadoras que ello implica para cada aspecto de nuestra existencia. El Espíritu Santo que te ha hablado tan claramente a través de este canal y que ha tocado tu corazón de maneras que quizás ni siquiera puedes expresar completamente con palabras, puede tener otro mensaje especial, otra revelación particular, otra enseñanza providencial escondida específicamente para ti en algún otro video de nuestra biblioteca espiritual que está en constante crecimiento. Te animo fervientemente a continuar explorando con corazón abierto, con alma hambrienta de verdad, con espíritu dispuesto a la conversión continua, porque tu camino personal de santificación es absolutamente único e irrepetible en toda la historia de la salvación, y Dios puede usar cada mensaje, cada enseñanza, cada momento de iluminación, como una pieza más del gran mosaico de tu perfección cristiana y de tu conformidad con la voluntad divina. Que la paz sobrenatural de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que el mundo no puede dar ni quitar jamás, guarde celosamente tu corazón y tu mente en el conocimiento amoroso y en el amor obediente de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Que la Santísima Virgen María te cubra permanentemente con su manto maternal de protección contra todo mal y te conduzca siempre hacia su Hijo divino. Que San Miguel Arcángel te defienda valientemente en el combate espiritual cotidiano contra las fuerzas del mal, que no cesan de atacar a las almas que buscan sinceramente la santidad. Ve en paz, querido hijo, querida hija de mi corazón sacerdotal. Lleva esta luz a tu hogar, a tu familia, a tu comunidad, y que Dios Todopoderoso te bendiga abundantemente por tu fidelidad ejemplar a este mensaje providencial sobre la importancia del simbolismo cromático en la vida litúrgica y espiritual del católico auténtico.